interpreté mal el texto. Bueno, vamos a corregir ahí en casita. Es Mateo capítulo 14, versículo del 27 al 33. Ahora sí estoy en lo correcto. Volvemos otra vez a empezar la lectura. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Le pedimos a nuestra hermana Luz, por favor, que nos acompañe en esta oración para pedir por la palabra. Se lo vamos a agradecer mucho. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos las gracias, Padre bendito, por esta tarde maravillosa, Señor, que tú nos regalas aquí ante tu presencia, Padre bendito. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados, ahí estás tú, Padre bendito. Señor, de manera especial, Padre, hoy te pedimos, Padre bendito, por la vida de nuestro hermano Carlos, Señor, que trae tu palabra, Señor, que a través de él, Padre bendito, tú quieres decirnos, Señor, tantas cosas, Padre amado. Pues te pedimos, Padre, que a él le des la sabiduría, Señor, para guiarnos, Padre, en tu palabra. Y a nosotros, Señor, el entendimiento, Señor, y que pongamos tu palabra, Padre bendito, como obra, Padre amado, para seguirte sirviendo y glorificando, Señor, como tú te mereces, Padre. Te pedimos que nos des la dirección, Señor, pero sobre todo que nos des un corazón dispuesto, Padre bendito, para que podamos, Señor, querer, Señor, escuchar, Señor, y entender de tu santa palabra, Padre bendito. Asimismo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que en estos momentos, Padre bendito, están conectados, Señor, a través de las redes sociales, Padre bendito, que les des un corazón dispuesto, Padre amado, para querer, Señor, saber de tu palabra, Padre. Pues todo esto te lo pedimos y lo esperamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, pues nos encontramos con esta parte donde Jesús se le aparece sobre el mar caminando a los discípulos, pero vamos a ir un poco más atrás. Si quieren leer todo el capítulo completo, es desde el verso 22 en adelante, hasta que acaba el capítulo, hasta el 32. Del 22 al 32 es completo, pero nos encontramos en el día en que Jesús se le aparece caminando sobre las aguas a sus discípulos. Pero aún podemos ir más atrás. Ese día que Jesús se les apareció caminando a sus discípulos sobre las olas, fue el mismo día que Jesús le dio de comer a 5,000 personas. Bueno, a 5,000 hombres, porque la Biblia dice que eran 5,000 hombres sin contar a las mujeres ni a los niños. Fue el mismo día que la Biblia dice en el capítulo 14, si lo leen completo de hecho, que Jesús tuvo compasión de la gente y se dedicó a sanar a la gente. Fue el mismo día que le dio de comer a muchas personas. Ese mismo día Jesús fue el día que caminó sobre las aguas. Como entendemos, había sido una larga tarea el día y Jesús había estado trabajando en favor de las almas de las personas, predicándoles la palabra de Dios, sanándolos y dándoles de comer, como sucede hasta el día de hoy, ¿verdad? Después de haber trabajado todo el día, les dijo a sus discípulos: váyanse a la otra ribera del río, allá los alcanzo. Y cuando Jesús le dijo esto a sus discípulos, los discípulos inmediatamente le obedecieron. O sea, ellos habían trabajado todo el día atendiendo a la multitud que había ido a escuchar a Jesús. Ustedes saben lo que es estar todo un día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde atendiendo a diferentes personas, dándoles de comer,
y levantando lo que les había quedado de comida, porque no solamente Jesús les dio de comer, sino que sobró de la comida que Jesús les dio a partir de 5 panes y 2 peces. Amén. Entonces, esas personas, esos discípulos que trabajaban con Jesús, Jesús les dijo, pasen a la otra ribera del río. Y ellos no dijeron, oiga Señor, ¿y qué le parece si lo hacemos mañana? Porque estamos muy cansados, todavía vamos a navegar a estas horas. No, ellos inmediatamente obedecieron la palabra que Jesús le había dicho. Y hablamos, lo ponemos en contexto el día de hoy. A veces nos cuesta trabajo decir, ay, tengo que ir a la iglesia, estoy cansado, voy mañana. ¿Sí? O lo vamos a poner más fácil, lo vamos a poner en el momento en que estamos viviendo actualmente. Yo les decía hace escasos minutos, compartan la palabra a través de las redes sociales. ¿Qué trabajo es darle compartir? Si no le quiere escribir nada, no le escriba nada, solamente dele compartir. Y a través de ese modo, las personas que están en sus redes sociales podrán ponerse en frecuencia, en contacto con la palabra del Señor. Entonces, los discípulos tenían que hacer la travesía por ese mar y ellos no pusieron ningún pretexto, no pusieron ningún que, ay Señor, es que estamos cansados, danos chance de que lo hagamos mañana. No, ellos inmediatamente obedecieron a la voz de su Señor, que los mandaba a cruzar a la otra ribera del río. Ahora, escuchemos, pongamos atención en otra parte, empezando el versículo, empezando ese capítulo, para ser más exacto, en el capítulo 22, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera del río, entre tanto que él despedía a la multitud. Vean la vocación de servicio de nuestro Señor. Él tenía 12 discípulos para dejarlos atendiendo a la multitud, despidiéndolos, permitiéndoles ir en casa mientras él descansaba, pero no, él los mandó por delante y él, después de estar todo el día haciendo milagros, después de estar todo el día hablándoles de la palabra del Señor, después de estar todo el día predicando el Evangelio, después de estar todo el día sanando a las personas, todavía se tomó el trabajo para personalmente despedir a las personas que estaban escuchando la palabra del Señor. ¿Decimos amén? Amén. Bueno, entonces vean cómo el Señor no delega sus responsabilidades en nadie. No tienes que pedirle a nadie para que te sane ni para que te salve. Jesús personalmente se encarga de tus necesidades. Amén. Jesús personalmente se encarga de tu atención. No tienes que recurrir a nadie más para pedirle, sí, porque Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la vida eterna. Bueno, ahora, ¿cuál era el descanso de Jesús? La Biblia dice, vamos al versículo 23, entonces dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. ¿Cuál era el descanso de Jesús? Jesús no dice la Biblia que se fue a dormir, ni que se fue a descansar los pies o algo. Después de haber estado predicando, después de haber estado haciendo milagros, después de haber despedido a la multitud personalmente, la gente que está en las iglesias sabe que cuando acaban los servicios, la gente se quiere acercar a los líderes, a los pastores, para comentarle algo, para preguntarle algo. Ahora imagínense a Jesús en persona. ¿Cuánta gente querría estar en contacto con Él directamente? Y Jesús los atendió, dice la Biblia, los despidió personalmente. Ahora, Jesús, después de haber atendido durante más de 12 horas a la gente, su descanso, ¿cuál fue? La Biblia dice que su descanso fue orando con el Padre. Se fue a orar solo al Padre. Muchas veces no queremos orar ni para comer. Muchas veces se nos olvida orar para la comida. Con más razón podemos apreciar este gesto de Jesús, que después de haber estado tantas horas atendiendo a la gente, todavía se fue a orar solo con el Padre. Su descanso era en el Padre. Su descanso era en el Padre, como el descanso de nosotros debe ser en el Padre a través de Jesús. Amén. Amén. Ahora leamos qué dice más abajito.
Luego dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Para que nos demos una idea, por qué el viento era contrario, tendríamos que entrar primero en la geología de en qué lugar estaba ubicado el mar, cómo es la geología del lugar donde estaba el mar. Para empezar, el mar que mencionan aquí es el mar de Galilea, pero le llaman el mar de Galilea o lago de Genesaret. En realidad es un lago porque es agua dulce. Dice que es un lago que mide 21 kilómetros de largo por 12 kilómetros de ancho. Tiene una profundidad de 43, 46 metros más o menos, pero lo que tiene muy particular este mar es que está 214 metros por abajo del nivel del mar, situado entre montañas. De esta forma, cuando el aire entra a las montañas y empieza a rodear los cerros, sale de los cerros hacia el lago o hacia el mar, convertido muchas de las veces en tornados. Esos tornados que se forman en el mar, por ahí el pastor que fue pescador no me dejará mentir cómo se siente un tornado en el mar. Yo no lo he vivido personalmente, me han platicado gente que cuando esos tornados se forman en el mar, levantan y succionan todo lo que se encuentran a su paso y provocan grandes vendavales. Entonces imagínense a esa pobre barca en medio del mar siendo azotado por ese enorme viento. Por eso los discípulos, cuando partieron de al lado de Jesús, no estaba ese aire así tan fuerte, ni ese tornado. Ahora imagínenselos a ellos solos en medio de esa tempestad, en esa pequeña barca. No imaginemos de alguna manera que esa barca era como los cruceros que vemos hoy día, o siquiera no imaginemos que era una lancha como la que vemos hoy día a motor. Esas barcas pequeñas se movían a remo o a vela. Ahora imagínense a ellos luchando con sus remos contra la tempestad, contra el viento, contra el agua, contra la marea, a oscuras. ¿Por qué pienso que oscuras? Porque en aquel tiempo eran como lámparas de petróleo o de algún combustible, no es precisamente petróleo, pero con esa cantidad de aire, ¿ustedes creen que la lámpara permanecería encendida en una barca? Estaban a oscuras en medio del mar que los azotaba de un lado para otro, pensando en que si se hundirían o no. Pero en ninguna parte leo yo, porque revisé los 4 evangelios, revisando para ver si en alguna parte encontraba yo que dijera que los discípulos pensaron en regresarse. No, en ninguna parte. Ellos remaban contracorriente, porque aquí dice que el viento le era contrario. Remaban contracorriente, pero seguían insistiendo en cumplir la voluntad del que los envió. Ahora mi pregunta es, amigo, hermano, ¿usted está cumpliendo la voluntad del que nos envió? ¿Está intentando cumplir la voluntad del que nos envió? Porque los discípulos aquí nos dan una muestra de obediencia y de persistencia. Ellos insistían en llegar a donde Jesús los había mandado. Ahora, ¿cuántas veces? Y esto no nada más es para nuestros hermanos cristianos, es para la gente que aún no ha confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Amigo, le hago una pregunta, amiga, le hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha sentido su barca, su vida, que ha sido azotada por la tormenta? En este tiempo, ¿cuántas veces sentimos que la tempestad nos está enterrando, que el aire, que el viento, que los tornados nos están devorando, que el miedo nos está tragando? ¿Cuántas veces sentimos eso? Pero Jesús es el único que puede sacarnos de eso. Eso mismo que ustedes que sentimos hoy día lo sentían los discípulos. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque estaban en el medio de la oscuridad, estaban siendo azotados y estaban solos. Porque Jesús no estaba con ellos en la barca. Amén. Bueno. Amén. Amén. Porque escuché como que amén. Decimos amén. Amén. Quiero que mi gente de aquí se me anime porque es la gente que me está empujando aquí. Y dice, y porque el viento era contrario. Ahora, mas a la 4ª vigía de la noche, Jesús vino andando al mar
sobre ellos. Esta parte me llamó mucho la atención. A veces comentaba hace rato, voy a ser repetitivo tal vez, pero es que la oración es la alimentación del cristiano. La palabra del Señor, la oración es el alimento del cristiano. A veces creemos que con orar 5 minutos al día ya cumplimos nuestra cuota de oración para el Señor. Les voy a decir, ya sé que nosotros no somos Jesús, ni por mucho, ni siquiera somos, no llegamos ni a los talones, ni a la planta de los pies siquiera, en cuanto a la espiritualidad que Jesús nos manifiesta en sus sagradas escrituras. Pero quiero ponerle en contexto cuánto oraba Jesús. La Biblia dice que acabando de despedir a la gente, Jesús subió al monte y oró con el Padre. Hablamos de que si acabó a las 6, 7, 8, empezó a orar. Y dice que se desapareció a la cuarta vigilia. Las vigilias eran de la tarde, eran de la noche, eran de 6 de la tarde a 9 de la noche, de 9 de la noche a 12 de la noche, de 12 de la noche a 3 de la mañana y de 3 de la mañana a 6 de la mañana. En este horario, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, fue en el horario que Jesús se les apareció cuando dejó de orar. ¿Cuántas horas creen que Jesús pasó orando al Padre? ¿De qué otra forma podría Jesús haber librado tan tremendo calvario y haber salido perfecto, inmaculado de este mundo, si no fuera en contacto con su Padre Celestial? Entonces, hermanos, recordemos, amigos, no nada más hermanos, amigos, recuerden que la oración es el alimento del alma. La oración es el alimento espiritual. Entonces, si usted quiere estar en contacto, si usted quiere sentir la presencia de Dios, solamente la va a sentir en la oración. Amén. Amén. Ahora, vamos a leer a la otra parte que dice: y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces hemos sentido lo que yo decía hace unos minutos? ¿Cuántas veces hemos sentido miedo? ¿Cuántas veces hemos sentido temor? ¿Cuántas veces hemos sentido que nos hundimos o que desfallecemos? Pero invitemos a Jesús a estar en nuestra vida, en nuestra barca. Invitémoslo para que Él nos dé la mano y nos diga: no temáis, tened ánimo, yo soy. Porque aquí aparece nuevamente el gran yo soy. Y ese es un tema muy extenso. He querido venir recortando lo más que puedo la predicación, porque se trata de que en línea no sea tan extenso, para que la gente pues no se nos aburra, porque hay gente que, como hemos venido diciendo antes, no le gusta tanto las redes sociales. Intentamos recortar la predicación lo más posible. En alguna ocasión hablaremos del gran yo soy, del gran yo soy de nuestro Dios. Amén. Bueno, entonces invitemos al Señor a entrar en nuestra barca para que Él nos dé la paz y nos diga: no temáis, ¿sí? Tened ánimo. Bueno, luego vamos a leer el siguiente versículo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí nos aparece, yo le digo, Pedro el intrépido. Y Pedro el intrépido para mí es motivo de otra predicación aparte. Si vamos enlazando predicación con predicación, ya estuvo que el día de hoy no nos vamos. Pero Pedro el intrépido es el Pedro que se atrevió a dejar la barca. Es el mismo Pedro que le cortó la oreja al soldado cuando fueron a prender a Jesús. Fue el mismo Pedro que negó a Jesús. Fue el mismo Pedro que siempre brincaba y cuestionaba o preguntaba:
por todos los demás discípulos. Pedro es el que siempre saltaba, oye Señor, pero ¿por qué esto y por qué lo otro? Es el mismo Pedro que le dijo a Jesús que él entregaría su vida por él. Mucha gente critica a Pedro porque tuvo miedo. Mucha gente critica a Pedro porque negó a Jesús. Mucha gente critica a Pedro porque fue violento cuando le cortó la oreja al soldado. Nada más recordemos un detallito, que Pedro estaba cerca de Jesús, pero aún no había sido embestido del Espíritu Santo. Porque si ustedes leen la Biblia en el libro de Hechos, hay un Pedro completamente diferente. Pero repetimos, ese es otro tema completamente diferente. Hablemos de Pedro. La Biblia dice, la gente comenta y le dicen que Pedro cómo pudo perder la fe, si estaba con Jesús. Y hermanos, el Jesús con el que estaba Pedro es el con el que estamos hoy tú y yo. Y hermano, no me dejes mentir y dime si en algún momento tú no has tenido miedo. Y hermano, no me dejes mentir y dime, amigo, si en algún momento tú no has tenido desconfianza del entorno que te rodea. ¿Sabes qué pasó con Pedro? Pasó que quitó la vista de Jesús y puso la vista en el entorno, puso la vista en sus olas, puso la vista en el mar, que lo azotaba, que lo quería devorar. Y cuando eso pasó, fue cuando fue devorado por las olas. Entonces, no me digan, hermanos, que nosotros en algún momento, desafortunadamente, no hemos tenido una crisis también de fe. Pero cuando Pedro tuvo una crisis de fe, ahí estuvo Jesús para extenderle la mano. Porque entonces cuando, esta parte me da un poco de risa en buen sentido, porque cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, dudaban, decían, uy, un fantasma. Entonces no nada más tenían miedo ahora ya no nada más tenían miedo al viento, al aire, a la lluvia, sino que tenían miedo a lo que creían que era un fantasma en medio de la oscuridad. Entonces ahí los discípulos no sabían quién era, dudaban que fuera Jesús. Pedro le dijo, si eres tú, Señor. Decía Axel, Pedro quiso ir arriba del mar porque Pedro era curioso. Tal vez puede ser. Yo no sé en qué contexto lo dijo. Pero lo que sí le puedo decir a toda la gente que se me agolpan las ideas, perdón. Lo que sí le puedo decir es una cosa. A Pedro le pueden decir lo que quieran. A Pedro lo pueden acusar de falta de fe, de ser un hombre volado de genio, fuerte de carácter y todo eso. Pero Pedro, aparte de Jesús, fue el único que caminó sobre el agua. Digan lo que digan y piensen lo que piensen, Pedro fue el único que caminó sobre el agua. Ahora, entendamos lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que Pedro era tan milagroso como Jesús, ni nada que se le parezca. No vayamos a confundir las palabras que estoy diciendo. Pedro, mientras tuvo su vista puesta en Jesús, caminó sobre el agua. Cuando quitó su vista de Jesús, fue cuando se hundió. Y leemos la siguiente parte que dice, ¿en qué parte me quedé? Que era el versículo 27 y el 28 y 29, perdón. Vamos en el 30, dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces fue cuando, digo que esta parte me da risa, porque dudaban de Jesús, pero cuando estuvo sumergido en el agua, a punto de morir, ahogado, entonces ya creyó en el Señor. Entonces ya creyó en el Señor y clamó al Señor diciendo, Señor, sálvame. ¿E encuentran alguna similitud entre Pedro y nosotros? Yo encuentro muchas. Muchas veces me he sentido, aún en este tiempo, que desfallece la fe. Pero entonces yo clamo al Señor y el Señor extiende su mano para sacarme y me vuelve a poner en un lugar seguro, como es la barca que les ofrecía mucha seguridad. Amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si estás atravesando por un problema que te espanta, por un problema que te asusta, si la turbulencia es demasiado grande, lo que te quiero decir es esto: clama a Jesús, clama a Dios a través de Jesús, que es el único que te puede sacar de esa gran tribulación en el que estés metido.
Entonces vamos a cerrar esta predicación porque la idea es acortarlo, pero les prometo que voy intentando no extenderme mucho en esa intención. Creo que voy dejando puntos sin cerrarles. Les ofrezco una disculpa, pero vamos intentando acortar un poco el servicio. Bueno, vamos a cerrar entonces. Y dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando Jesús entra en tu barca, como dije hace rato, cuando Jesús entra en tu vida, no hay mar que se resista, no hay mar que te pueda atacar, no hay mar que te pueda hacer daño, porque Jesús es el que domina las tempestades, Jesús es el que calma los ríos, los mares, las lagunas, todo lo que te pueda atacar, Jesús es capaz de dominarlo y calmarlo. Esta Biblia no me deja, se me está cerrando y abriendo. Hice un pequeño resumen. La verdad no pude sustentar todos los contextos bíblicos porque la verdad nos iríamos muy largo en el sermón y la idea es que sea breve. Quiero hacer un resumen de lo que hablamos el día de hoy. Cuando Jesús nos manda, debemos obedecer. No pongamos pretextos, no pongamos razones por las cuales no podamos obedecer. Cuando Jesús nos manda, debemos obedecer. Hay que imitar a Jesús orando y descansando en el Padre para que sea Él el que nos dé la fortaleza para soportar todas las tribulaciones y brincar todo este gran mundo de dificultad y de problemas que vivimos el día de hoy. Cuando la barca de nuestra vida sea azotada, no sintamos que vamos a perecer. Sepamos que Jesús está con nosotros diciéndonos, no temáis, tened ánimo, yo soy. Recuerden esta parte, cuando sintamos, como se diga, que vamos a desfallecer, no duden y escuchen la palabra de Jesús diciendo, no temáis, yo soy, tened ánimo, porque Él es el que nos anima a seguir adelante en este camino. Ahora, para que no podamos perder nuestra orientación, fijemos nuestra vista en Jesús. Olvidemos el entorno, olvidemos todo lo que nos rodea, olvidémonos cuando nos dicen que hay 1000 muertos u 800 muertos en esta situación pandémica. Olvidemos esa parte. Ahora, no lo digo olvidemos para que nos echemos a andar de arriba para abajo sin ninguna protección, sin ninguna... No, olvidémonos de eso. Olvidémonos que tenemos ese problema en el buen sentido, para que podamos salir bien ilesos, pero no para que andemos de arriba para abajo. Y una palabra más que les quiero decir. Hoy en día hay muchas doctrinas de confusión. Hoy en día hay mucha gente confundiendo a las personas. Cualquier doctrina que te hable en contra del Señor no es correcta. Cualquier doctrina que te hable mal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo no sirve. Cualquier doctrina que te hable mal de los siervos de Dios, de los pastores, de los hijos de Dios, no sirve. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de nada. Estoy hablando de que debemos buscar las doctrinas sanas, porque hoy día, ¿por qué toco este punto? Porque ha habido gente que me pregunta, oye, ¿cómo ves que fulano de tal dijo esto o lo otro? Cualquier persona que te quiera hablar de la palabra del Señor tiene que hablarte sustentando sus palabras con la Biblia. Amén. Con la Biblia. Si no te pueden sustentar lo que dicen con la palabra del Señor, entonces aléjate. No es una doctrina sana. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde le vamos a pedir a nuestro hermano Axel que dé gracias por la palabra del Señor en esta tarde. Amén.
Padre bendito, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Sabemos que tú eres bueno. Tus misericordias son nuevas cada día, cada mañana, como lo dice tu palabra. Y te agradecemos por esta palabra que nos has traído el día de hoy, Señor. Te rogamos que quede grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos poner en práctica todo aquello que nos has hablado el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poder ser aquellos que tenemos la convicción de que tú nos puedes ayudar, Señor, en cualquier circunstancia, y que podamos enfocarnos en que eres tú nuestra ayuda, eres tú nuestro sustento, Señor, y no importa lo que esté sucediendo, siempre nos vas a poder respaldar y siempre nos vas a ayudar en cualquier situación, Padre. Gracias por la vida de cada uno de los que se conectaron a esta transmisión. Gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y te ruego que los puedas bendecir, Señor, que nos puedas bendecir a cada uno de nosotros y que nos cuides y nos lleves con bien en todo momento, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.